Entonces, aquí yo tengo Access. Y Access es un programa que tiene Microsoft Office, que es un manejador de base de datos. Entonces, aquí le doy clic en Access y me aparece esta pantalla. Esta pantalla, aquí, en esta parte de aquí donde dice base de datos en blanco, le vamos a dar clic. Y me aparece este cuadro donde voy a escribir el nombre de la base de datos. En este caso sería colegio. ¿Por qué colegio? Porque en este caso es un ejemplo. Es un ejemplo fácil para poder entender lo que es crear bases de datos en Access. Voy a escribir esta sección 1300. Okay. Entonces aquí ya tengo el nombre de mi base de datos. En esta parte de aquí, en este icono, dice buscar ubicación. Entonces le doy clic acá. Y en esta parte ubico mi base de datos. Ahí está ubicada la base de datos. Pero yo la voy a colocar, yo la quiero ubicar en mi OneDrive personal, exactamente en computación 2. En el tercer parcial. Entonces aquí le doy aceptar. Ya lo ubiqué. Y por último le doy crear. Entonces aquí vamos a crear. Automáticamente me aparece ya la tabla 1. Y automáticamente aparece el ID, en este caso el campo clave, podría ser. Porque en las columnas aparecen los campos en cada una de las columnas. Aquí solo tenemos un ID que automáticamente aparece acá. Pero si yo quiero agregar campos y cambiar de nombre la tabla, me voy a ver acá en vista diseño. O me voy aquí, el botón derecho del mouse, le doy vista diseño. Me pregunta sobre el nombre de la tabla. En este caso, va a ser estudiantes. La tabla estudiantes. Aceptar. Y como les dije, automáticamente aparece el campo ID. Incluso aparece con como campo llave. Pero yo voy a colocar como campo llave el número de cuenta del alumno, que en algunas universidades lo manejan como el número de cédula o número de identidad. Okay. Entonces, en esta parte de aquí, en la parte de tipo de datos, yo voy a seleccionar texto corto. Pueden observar aquí abajo, aparecen los atributos del campo. ¿Okay? Los atributos del campo. Ustedes ven el campo, el tipo de dato, texto corto del campo célula, identidad, contiene 255 caracteres. O sea que no es muy cortito que digamos. Voy a agregar otro campo, nombre. Me coloca automáticamente como texto corto, apellido. Fecha de nacimiento.
Y aquí sí voy a cambiar el tipo de dato. Le doy clic aquí para cambiar el tipo de dato y en este caso sería fecha, hora. Y la edad. Aquí le cambio a número. Ahí está. Ya solo estos 5 campos voy a colocar aquí. Entonces, si ustedes ven, las pestañitas se van abriendo acá a lo largo de esta barra gris. Yo puedo cerrar aquí. Me dice, ¿desea guardar cambios? Le doy que sí. Ya tengo mi tabla estudiantes. Aquí está. Si yo le doy doble clic, me va a aparecer el campo, célula, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Lo puedo aquí ampliar. Y la edad, que son los campos que acabo de diseñar. Si yo me quiero ir a vista diseño, me puedo ir aquí también o el botón derecho del mouse, vista diseño, ahí está, que acabo de agregar. O si me quiero ir aquí en vista, hoja de datos, si me quiero ir a la hoja de datos aquí. Entonces son, perdón, 5 campos. Yo puedo ir agregando aquí otros campos si deseo, ya lo vamos a hacer. Y estos son los registros, las filas. En este caso no tenemos ningún registro porque la base de datos está vacía, la acabamos de crear. Siempre la base de datos hay que crear primero el diseño, ¿ok? Siempre hay que crear el diseño. Y después se ingresan los datos. Miren el tipo de dato. En fecha y hora me aparece me aparece el tipo de dato, fecha, hora. Ok, vamos a cerrar acá. Desea guardar, no, porque no he agregado nada. Voy a crear otra tabla. Me voy aquí a crear y me voy aquí a la opción de tabla. Crear una tabla vacía, donde se definen los campos. ¿Sí? Entonces, me voy aquí, crear tabla. Ya me creo aquí la tabla que acabo de crear. Entonces, me voy a vista diseño, me puedo ir con el botón derecho del mouse o me puedo ir aquí arriba en la barra de herramientas, aquí en la parte de campos de tabla, en vista diseño. Y esta tabla se va a llamar estudiantes. La tabla estudiantes. Y le doy a aceptar. Pero la Perdón, anterior también se llamaba así. perdón. Profesor, esta tabla sería profesores. ¿Cómo dice? No, eso de que tenía el mismo nombre. Profesores. Ok, entonces aquí serían profesores. Me aparece el ID de nuevo. En este caso, el código del profesor. Voy a colocar la célula de identidad. Texto corto. El nombre del profesor. Texto corto. El apellido. Texto corto. La edad. Que en este caso sería numérico. Y la dirección. Entonces aquí ya tenemos otros 5 campos de esta tabla, profesores. Puedo cerrar aquí o puedo cerrar aquí también y siempre me va a aparecer si desea hacer cambios cuando los haga. Entonces sí, en este caso pues
Acabamos de hacer el diseño de la tabla. Y ahí está. Ok. Ya tenemos las dos tablas de estudiantes y de profesores. Si yo le doy doble clic aquí, me aparecen los campos de las tablas. ¿Sí? Ok, cierro acá. Y voy a crear una última tabla que me relacione las tablas estudiantes y profesores. Entonces, ¿qué tienen en común los estudiantes y los profesores? Las materias. Entonces me voy aquí al menú, crear, en la opción tabla. Estoy repitiendo lo mismo que hice anteriormente. Entonces me voy a ver, diseño, me voy a ir desde aquí. Y aquí la tabla se llama materias. Y le doy aceptar. El ID, en este caso, el código de la materia lo voy a colocar como campo llave. Texto corto. El nombre de la materia. Y la carrera. Solo esto voy a dejar por los momentos. Y la carrera. Entonces, ya tengo aquí mi tabla materias. Cierro para salvar. Desea salvar, sí. Ya están las tres tablas. Profesores, materias y estudiantes. Lo que acabo de hacer es la de profesores, materias y estudiantes. Lo que acabo de hacer es la de materias, donde está el código, el nombre y la carrera. Entonces, voy a relacionar estas tres tablas. Entonces, para relacionar las materias con los estudiantes y los profesores, porque acuérdense que dijimos que las materias es el campo que me va a relacionar estudiantes y profesores. Entonces me voy a herramientas de base de datos en la opción relaciones. Ya aquí en la parte lateral derecha me aparecen las tablas para agregarlas. Si no les aparece, si les aparece así en blanco, entonces me voy a mostrar tabla y aquí las agrego arrastrando el mouse. Arrastro, ubico. Arrastro, ubico. ¿No? O doble clic. Yo le puedo dar doble clic. Ahí está. Muy bien. Ok. Entonces, voy a colocar por acá los la tabla estudiantes. Por aquí la tabla materias. Y por acá la tabla profesores. Materias me va a relacionar la tabla estudiantes y profesores. ¿Okay? Entonces, una materia puede tener varios estudiantes. ¿Sí? Una materia tiene varios estudiantes. Entonces, vamos a ver acá qué es una relación. Aquí dice, se define cómo se relacionan los datos en las tablas. Cómo hacer coincidir campos de identificación o campos nombres en diferentes tablas. ¿Okay? Entonces, el campo, el campo de materia, un campo debe, el código, por ejemplo, el que me va a relacionar con estudiantes, con el campo que tengan en común aquí. Y aquí no tenemos el código de la materia, ¿no es así? Está el célula, nombre, pero no está el código, que es el campo principal o el campo llave. Entonces, tenemos que irnos a la tabla estudiantes para agregar el código de la materia en vista de diseño con el botón derecho del mouse, lo estoy haciendo aquí. Y agrego, yo puedo agregar aquí el código de la materia.
Ok. Lo cierro y lo salvo. Si ustedes ven, ya se agregó aquí, ¿verdad? Voy a hacer más grande acá la tabla. Voy a hacerlo más grandecito para que se vean bien los campos. Ok. Arrastrando con el mouse. Entonces, yo voy a relacionar el código de la materia con el campo que tienen en común la tabla estudiantes. Y me aparece este cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo de las relaciones. Aquí aparece la tabla materias, que es la que como principal que me va a relacionar con la tabla estudiantes a través de el código en la tabla materias y el código de materia en estudiantes. Entonces hay que integrar estos datos donde dice exigir integridad referencial. Y el tipo de relación es 1 a varios. ¿Por qué? Una materia puede tener varios estudiantes. Se lo voy a crear. Entonces ya me aparece ahí. Automáticamente me aparece la relación. Este 1 de aquí me dice que de 1 a varios. Con este símbolo aquí que estoy apuntando con el mouse de infinito. De 1 a varios. Una materia, varios estudiantes. Ahora vamos a relacionar profesores. Una materia puede impartirse por varios profesores o un profesor puede impartir varias materias. Lo vamos a hacer al revés. Que profesores pueden impartir varias materias. Entonces yo voy a agregar en la tabla materias, voy a agregar el código del profesor, porque no hay ningún campo que coincida. Por ejemplo, la célula de identidad de los profesores no está aquí. Está el código, nombre y carrera. Digo la célula de identidad porque es el campo llave. Entonces, me voy a materias, le puedo dar doble clic si quiero y no vista diseño. Y aquí yo puedo agregar perfectamente el campo. ¿Qué campo voy a agregar? El código del profesor. Entonces aquí, el tipo de, cuando usted le da clic, automáticamente aparece qué tipo de campo es el que va a agregar. Texto corto y el campo se va a llamar código profesor. Miren, código profesor. Y ya está. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y ya me aparece en materias el código del profesor. Entonces, un profesor puede impartir varias materias. ¿Cómo lo voy a relacionar? Con la célula de identidad del profesor que está como campo llave. El campo llave, si ustedes se fijan, generalmente es de tipo numérico, es de tipo códigos o identidad o número de cliente, etc. Entonces yo voy a relacionar con el campo que coincida en la tabla materias. Y me aparece que la tabla profesores a través de la célula de identidad se relaciona con la tabla materias a través del campo código profesor. Exigir integridad referencial y el tipo de relaciones de 1 a varios. O sea, un profesor puede dar varias materias. Entonces aquí lo hicimos al revés, eso depende. Lo pudimos hacer al revés, de igual manera. De materias a profesores o de profesor a materias. En este caso está de profesores
de profesor a materia. Un profesor de uno a muchos. Puede dar muchas materias. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro, Liz. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Ahora, voy a relacionar estudiantes con profesores. Ya relacionamos materias con estudiantes, materias con profesor. Entonces ahora vamos a relacionar profesores con estudiantes. Aquí pueden haber más tablas y más relaciones. Aquí solo como ejemplo, pues diseñamos 3 tablas. Entonces, ¿cómo se relacionan profesores con estudiantes? O estudiantes con profesores. O sea, lo podemos hacer al revés, lo podemos hacer como se quiera. En este caso vamos a ver, un estudiante puede tener varios profesores. Okay, entonces, el código de estudiante o la célula de identidad es el campo que me va a unir aquí. Pero esta célula no es de estudiantes, de profesores. Entonces no hay ningún campo aquí que me relacione. Entonces yo me voy a ir a profesores dándole doble clic o con vista diseño, ahí como quieran. Ustedes pueden agregar campos, ya sea en esta vista diseño o en la vista de datos, dándole doble clic a la tabla. Entonces aquí en profesores voy a agregar un campo que se llame código estudiante. Y ahí está. Ya tenemos el campo ahí. Ustedes ven, ya aparece aquí automáticamente. ¿Sí? Entonces, un estudiante puede tener varios profesores. Le doy aquí exigir integridad y crear. Ahí está. Entonces, yo puedo cambiar las relaciones si yo deseo. Eso depende. ¿Sí? Digamos acá, si yo quisiera cambiar que una materia es impartida por varios profesores, aquí esta relación yo la puedo eliminar. Le doy clic acá y la elimino. Si yo quiero hacer al revés. Entonces le doy que sí. O si un profesor puede dar clase a varios estudiantes. Entonces aquí le doy a eliminar. Perfectamente se puede hacer al revés. No hay ningún problema. Entonces, una materia puede ser impartida por varios profesores. Entonces, el código de la materia tengo que pasarla acá. Código de la materia. De la materia. Código materia. Okay. Y ya tengo el código de la materia. Okay. Aquí está. Entonces, el código del profesor ya no lo ocupo. En el caso de la tabla de materias. Entonces, me voy. ¿Sí? A vista diseño. Y elimino. Seleccionando la fila. El campo. Y lo cierro. Ustedes ven, yo puedo hacer cualquier cosa en el diseño. Ya cuando está la información adentro, ya la base de datos ya tiene datos, ahí sí no. Por eso es que el diseño se puede modificar antes, no después. Ok, entonces, el código de materia, perdón, la tabla materia se relaciona a través de código con la tabla profesores a través del campo materia. Entonces,
Aquí ya lo hicimos al revés. Ustedes ven, el 1 aparece en materia y el infinito en profesores. De 1 a muchos, de 1 a varios. Al revés lo habíamos hecho anteriormente de profesores a materias. Pero aquí es, una materia puede tener varios profesores. Entonces hagamos aquí al revés lo de estudiantes. ¿Preguntas hasta acá antes de terminar? Ok, chicos y chicas. Entonces, un estudiante puede tener varios profesores. Un profesor puede tener varios estudiantes, que fue lo que hicimos hace poco, pero aquí lo vamos a hacer al revés. Un estudiante puede tener varios profesores. ¿Sí? Al revés. Entonces, yo voy a relacionar, en este caso, el código del estudiante, la célula de identidad, de la tabla estudiantes con la tabla profesores a través del código del estudiante que está en la tabla profesores. 1 a varios. Entonces aquí ya está al revés. Un estudiante puede tener varios profesores. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Y con esto terminamos la clase de hoy.